El sentido de la vida por Jane Grundy. Él habla de tres preguntas que son: ¿de dónde sale la pregunta? ¿De dónde viene? ¿Qué se busca cuando se pregunta por el sentido de la vida? ¿De qué tipo de sentido se trata cuando uno habla del sentido de la vida? Y como tercera, ¿cómo responder a esa pregunta? Para resolver la primera pregunta se dio cuenta que era una pregunta que es muy reciente, que realmente se empezó a indagar después de la segunda mitad del siglo XIX, y empezó a buscar algunos ejemplos. Por ejemplo, Aristóteles lo relacionaba con la felicidad. Decía que los seres humanos buscan naturalmente la felicidad. Otro caso interesante es el ejemplo que da la obra de Santo Tomás, que dice que el fin del ser humano es la beatitud, lo mismo que la felicidad. ¿Y qué es la beatitud? La visión de Dios analizando la respuesta a la pregunta con la ciencia, donde la ciencia estudia solo los fenómenos y no los seres humanos. Nace la pregunta por el sentido de la vida si la vida humana es una pasión inútil o conduce a algo. Entonces, esa pregunta por el sentido de la vida presupone como posibilidad el absurdo de nuestra existencia. En consecuencia, la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida es una respuesta a lo absurdo, que amenazan entre sí. La segunda pregunta que quisiera discutir es qué se busca exactamente cuando se habla del sentido de la vida, o si se perdona por la formulación que es demasiado filosófica. ¿En qué consiste el sentido? Mi apuesta es que la clarificación del sentido ayudará luego a responder qué se busca cuando se habla del sentido de la vida. La respuesta a esta pregunta empieza a interpretar qué es el sentido. Les da una primera respuesta del sentido afirmando que el sentido es una dirección y que nuestra vida va en movimiento desde que nacemos hasta que morimos. Entonces relaciona sentido con dirección. Hay otro segundo significado del sentido que lo llama el sentido significativo, y es buscar qué significa para darle sentido a esa palabra. Entonces, el sentido significativo plantea si de pronto el sentido significativo de la vida ya es algo que existe y tenemos que descubrir y averiguar, o si es algo que debemos inventar o construir. Luego habló de un tercer sentido que para él es el preferido, y es el sentido de la capacidad de captar algo, y lo llamó el sentido sensitivo, y lo relaciona con los 5 sentidos del ser humano, y es la capacidad que tenemos de degustar, de saborear la vida, que en realidad es muy importante, porque si a alguien le pregunta en qué consiste la respuesta al problema del sentido de la vida, es que consiste en la capacidad de abrir sus sentidos al sentido de las cosas. Y finalmente habló de un cuarto sentido de la vida, que es el sentido llamado reflexivo. Es contribuir o desarrollar el sentido de reflexionar sobre las cosas entonces. Para resumir, existen 4 sentidos de la vida. El primero, el sentido de la dirección de nuestra vida, que nuestra vida tiene una orientación. El segundo, que esa dirección tiene un significado. El tercero, el sentido de la capacidad de sentir el sentido. Y el cuarto, el desarrollo de la explicación y la justificación. Hay 4 ejemplos que representan muy bien el sentido de la vida. Uno de ellos en los girasoles, que como su nombre lo indica, ellas giran alrededor del sol para poder sobrevivir y para poder tener su ciclo de vida, al igual que muchas otras flores. Otro ejemplo es ocurrido con las aves de paso que están en Canadá. Cuando ellas estaban en el invierno, se van hacia el sur del país para poder subsistir. Y eso es algo de lo que hacen por un sentido de la vida, hacia una dirección. Hay otro ejemplo que ocurre con los salmones, que son una especie que vive en un lago, que nacen allí para obtener su alimentación. Tienen que pasarse hacia el mar, pero cuando llegan a la edad de reproducción se devuelven al lago para que sus crías puedan nacer sanas y salvas. Los adultos mueren en el lago, estos se desintegran y de eso mismo, de ese plancton, se van a alimentar los nuevos salmones que van a atender el nuevo ciclo de la vida. Luego él habla del movimiento, preguntándose qué es el movimiento, y dice que la sobrevida es la mejor vida y es una inspiración sobre la vida, y que es el movimiento inherente a la vida con el mismo movimiento con sentido. Para concluir, él refiere que le gusta mucho la respuesta de Sócrates a su interpretación. Dice: pero todo en mi vida, en todo lo que he hecho, en todo lo que he encontrado, he visto esa aspiración al bien reconocido, algo como esa atención que reconoce que todo lo que hacemos tiene sentido. En esa idea redescubierta de la evidencia del sentido, que ya hay en las cosas del sentido, que podemos sentir del sentido, que podemos presentir del sentido, que podemos casi olfatear, y que la vida consiste en que tenga sentido. Pero para eso tendremos que abrir nuestros sentidos al sentido que ya hay en la vida.